Valencia. Y bueno, el proyecto tiene dos líneas de actuación. La primera, en la que algunas de vosotras estáis participando, Lucía, por ejemplo, bueno, estamos haciendo un proceso participativo con varias asociaciones, con Extremadura Entiende, bueno, entre Extremadura Entiende, SOVIVA y INCIBES, y están participando varias organizaciones, el colectivo Cala, Paisaje, Ecología y Género, Retama Negra, la Fundación Entre Tantos, y bueno, estamos haciendo ahí un proceso participativo sobre sostenibilidad, la verdad es que muy bonito. Luego, por otra parte, tenemos otra línea, sería el segundo resultado, en el que bueno, estamos creando un área de vida sostenible y dentro de ese área de vida sostenibles están estas píldoras formativas súper interesantes, la verdad, y de diferentes temas. Empezamos el fin de semana pasado con la primera píldora formativa que tuvo lugar en el encuentro de familias diversas de Torre de Don Miguel, que organizó Extremadura Entiende, y la verdad es que fue genial, sobre consumo consciente y responsable. Ahora estamos con esta píldora sobre decrecimiento. El jueves que viene tenemos otra píldora formativa sobre perspectivas culturales de la discapacidad, y bueno, durante el mes de junio vamos a ir teniendo otras píldoras formativas. Aparte de eso, además estamos haciendo talleres que están abiertos a la ciudadanía global, y bueno, la verdad es que estamos contentas con los resultados. Así que, bueno, si os parece, pasamos a que Marina presente a las personas que van a participar en este conversatorio y damos paso a las expertas. Vale, muchas gracias, Inés. Bueno, antes de eso, deciros que uno de los motivos por el que hacíamos esta píldora o esta temática concretamente es porque nosotras, igual que las propias ponentes, como ahora veréis, y sus colectivos, estamos muy preocupados con la crisis ecosocial, ¿no? Y consideramos como que ya llegamos tarde, como siempre decimos, para hacer cosas, pero hay colectivos, entidades, personas que ya están haciendo muchas cosas desde sus colectivos y en sus territorios, precisamente como para decrecer y para poner en marcha experiencias profesionales, sociales, actividades cotidianas y cuestiones así como más personales, que nos hacen un poco pensar, o sea, actuar y crear comunidad de otra manera, ¿no? Intentando proteger la tierra, intentando proteger a todas las personas sin dejar a nadie fuera. Y en definitiva, como decíamos en el título de este conversatorio, de esta pequeña píldora, o sea, crear posibilidades, iniciativas que nos permitan regenerar la tierra y distribuir de forma justa los recursos para todas y para que no se quede nadie fuera. Entonces, hemos intentado contar con componentes y con personas expertas que están en nuestros territorios, precisamente como para ver qué cosas de verdad se están haciendo, que nos podamos empapar entre nosotras, seguir creando diálogos, seguir creando ideas, compartirlas y ponerlas en marcha en nuestros territorios, ¿vale? Cada uno desde su rinconcito de Extremadura. También lo que pasa es que como son online, estamos abiertas pues, a otras realidades y como creemos además que es importantísimo darle ese enfoque global, pues también tenemos a otros ponentes y otras ponentes que son, que vienen de América Latina, como veréis en otras píldoras, y de El Salvador, por ejemplo, y otros compañeros que van a participar, que están actualmente trabajando con proyectos de cooperación en África, como es el caso de la píldora de la semana que viene, de Álvar, que es nuestro compañero de INCIBES, que también está allí junto con Esther trabajando en terreno, ¿no? Con proyectos, en este caso relacionados con personas con discapacidad. Bueno, ya paso a presentar concretamente a Gloria y a Beatriz y a Lucía. Bueno, pues seguro que muchas de vosotras ya las conocéis, pero os damos un poco una presentación. Gloria es miembro y educadora del colectivo Cala desde el año 2000. Ella es educadora social, estudió antropología social y ella dice, y yo sé, y es verdad porque lo demuestra siempre que puede y además es que así lo transmite y eso es súper bonito, que realmente su aprendizaje y su experiencia y todo lo que sabe y lo que hace lo ha conseguido a través
de participar con la gente y con los vínculos que ha creado. Ella vive en Alburquerque desde hace 20 años y le gusta participar en procesos, soñar en colectivo y repensar realidades y doblar, dice ella, doblar el lomo cuando hay que hacerlo para trabajar la tierra, ¿no? O sea, trabajar con la cabeza y también con las manos, ¿no? Y nos consta eso. Nos cuenta que le afecta bastante además la crisis ecosocial y sistémica en la que nos encontramos y encontrándose algunos días anclada en el duelo que eso le genera y otros defendiendo la esperanza como principio y con muchas ganas de llevarla a la práctica. Ella va a ser la persona que intervenga en primer lugar y nos va a hablar un poco de aspectos quizás más teóricos, de un poco para que vean, no tan teóricos, bueno, un poco sí, nos va a hablar así desde la teoría de qué está ocurriendo en este momento actual y va a intentar darnos claves para cambiar la mirada y no tener un enfoque tan capitalista, tan heteropatriarcal, que repensemos juntas un poco qué cosas podemos hacer juntas para, ya no solo para soñar, sino para poner en marcha y materializar proyectos sociales pues verdaderamente inclusivos para todas y para cuidar la tierra. Yo creo que le vamos a dar paso y luego presentamos a las otras compañeras, si os parece. Así lo tenemos más fresco. ¿Os parece bien? Dejamos a Lucía y a Beatriz un poco ahí a la espera de la presentación y así mantenemos también la intriga. Gloria, te damos paso. Muchas gracias. Buenas, pues nada, encantada. Como decía, una pena que no podamos estar ahí presentes y también juntándonos más y hablando y debatiendo, pero bueno, por aquí andamos. Estrella, porfi, baja el volumen. Es que como nos conocemos, pues se lo digo directamente. Vale, os cuento un poco cómo va a ir la parte que teníamos pensada, ¿vale? Va a haber una primera parte en la que sí que, bueno, pues son esas pinceladas para entender cuando estamos hablando de que el decrecimiento es urgente, de qué estamos hablando, ¿vale? Va a haber otra parte en la que intentemos entender de qué hablamos cuando hablamos de crecimiento, qué significa el decrecimiento. Y después una última parte de hablar un poquito más de algunas pistas de, bueno, a nivel educativo, qué cosas creemos que, pues, que serían necesarias también hacer. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Vale. Entonces, la primera parte que os planteo, pues también tiene que ver con pensar ahora mismo, desde que nos hemos levantado, ¿no?, por la mañana, qué hemos hecho en nuestra vida, qué hemos necesitado y cómo hemos cubierto esas necesidades, ¿no? Si hemos desayunado, si hemos bebido algo, si después, yo qué sé, hemos trabajado o no hemos trabajado, si nos hemos movido. Todas esas partes, nosotras como dentro del CALA somos muy de dinámica, no puedo evitar plantearlo inicialmente también así, ¿no? Pero plantearnos en nuestra vida, ¿no?, desde que nos hemos levantado hasta ahora, cuántas de esas necesidades, qué necesidades hemos tenido y cómo las hemos cubierto. Entonces, cuando hablamos del sistema económico en el que vivimos, cuando hablamos de crecimiento, también hablamos como de la consigna del crecimiento, ¿no? Que la consigna del crecimiento es que no podemos satisfacer nuestras necesidades fuera de ese crecimiento y sobre todo fuera del mercado, ¿no? Que cada vez el mercado es el garante de que nosotras podamos desayunar, de que nosotras podamos beber, de que nosotras podamos movernos, de que nosotras podamos soñar, relacionarnos con amistades, tener un encuentro, como el mercado lo ha ido copando todo, ¿no? Y además no es un mercado sin más, sino que es un mercado capitalista, es un mercado colonialista, racista, heteropatriarcal, y ahora eso es lo que vamos a ir viendo un poquito. Se dice, ¿no?, que la economía, además yo no soy economista y además seguro que algo la lío, pero os cuento lo que yo entiendo, así como en un lenguaje más fácil, pero la economía sí que necesita como ir creciendo, ¿no? ¿Por qué la economía necesita ir creciendo? Porque el dinero se basa en deuda. O sea, nosotros no, en la economía de la que nos movemos ahora se basa en el interés que ha habido de lo anterior. Es decir, si ahora mismo hay 100 de economía, el mercado ya cuenta con los 100 más los intereses de esos 100. No contamos solo con lo que hay en el mercado, sino que contamos con lo que hay más los intereses. Y eso va subiendo, subiendo, subiendo. Con lo cual,
una economía en la que satisfaciéramos nuestras necesidades, pero que no creciera, no funcionaría. Se destruirían empleos, porque todo se está basando en esa rueda que es el que hace que se mueva este sistema, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, yo creo que eso además con la pandemia aprendimos un poco de esas matemáticas de lo que es el crecimiento exponencial, pero que por ejemplo si estamos hablando de un 1,7% de crecimiento económico, en 25 años estaríamos hablando de duplicar ese crecimiento, esa economía, ¿vale? Porque ese crecimiento del 2,7, que es como de un interés, se va aumentando sobre ese propio interés que genera. No sé si lo he explicado muy bien, pero bueno, tampoco me quiero meter ahí, pero sí que es muy importante el pensar que la economía, tal como está montada, no necesita que satisfazcamos nuestras necesidades. La economía necesita que el interés que se está moviendo a nivel financiero se siga reproduciendo y cuanto más, mejor. Eso evidentemente tiene un coste y eso no se ha mantenido porque sí. Eso se ha mantenido y se ha podido crear, por una parte, por un acceso a combustibles fósiles fáciles, relativamente fáciles, que ahora ya hemos entrado en un punto en el que no va a haber esas facilidades, y después con el expolio y con el despojo tanto de vidas como de territorios, ¿no? Muchas de las que estamos aquí participamos también de cooperación internacional, tenemos un sistema mundial y ya denunciábamos muchas cosas que se estaban haciendo en otros lugares, ¿no? Eso no se puede conseguir ese crecimiento si no es a base de expoliar la tierra y expoliar a las personas y sus tiempos. Vamos a ver cuatro maneras en las que eso se mantiene actualmente. Una cosa también decir, este crecimiento, este sistema basado en el crecimiento no nos viene acompañando desde toda la humanidad. O sea, eso tenemos que hablar a nosotras en nuestras edades, nos parece que llevamos toda la vida con este sistema, pero a nivel humano no llevamos toda la vida con este sistema. En los últimos 40 años de existencia se ha gastado la mitad del combustible fósil de toda la historia de la humanidad y muchísimos de los minerales. Entonces, no es algo que venga acompañándonos a la humanidad, sino que es algo pues que se ha acelerado de manera insostenible y cada vez más insostenible pues en los últimos años, ¿no? Las cuatro cosas que decía, que a mí me parecía muy interesante, la gente de Paz con Dignidad y demás lo señala muy bien, son cuatro maneras en las que este sistema se mantiene, porque ¿cómo se mantiene un sistema que se base en el despojo de las personas y de los territorios, ¿no? Y que cada vez necesite ese crecimiento? Por un lado, es una parte de la degradación ambiental, los voy a nombrar los cuatro y después ya los desarrollo, ¿vale? Por otro lado, o sea, primero no tenemos el tema de la degradación ambiental, por otro lado tenemos la precarización laboral, ¿vale? Y del trabajo de cuidados también. Por otro lado tenemos la mercantilización de nuestras vidas, cada vez más, y por otro lado tenemos la financiarización de todo. Sin esas cuatro patas, la silla se cae. ¿Vale? A nivel de degradación y expolio ambiental, yo entiendo que además Beatriz y Lucía lo explicarán mucho mejor, pero sí que, bueno, pues señalar que sí que estamos en un momento de crisis climática, de crisis ambiental, de emergencia. No estamos en un momento en el que esto se pueda mantener, sino yo además, como ya he explicado que estoy de duelo, pues ya lo digo abiertamente. O sea, sí que es verdad que pues hoy decían en el telediario, ¿no?, que llevamos en los 7 años más calientes, o sea, que ha aumentado la temperatura más que en el resto del tiempo que hay registros. Se está perdiendo suelo fértil a una velocidad impresionante, tenemos también un agotamiento mineral, tenemos un acceso a agua potable pues cada vez más difícil. O sea, a nivel ambiental el panorama cada vez es peor porque además como se sigue necesitando ese expolio, pues seguimos degradando y degradando. Hay una cosa a nivel ambiental que está clara, que es la crisis energética. Si no entendemos que existe una crisis energética basada en, bueno, pues en el pico de los combustibles fósiles, nos podemos quedar manteniendo, bueno, pues en esperanzas de que todo vuelva a ser como era antes, ¿no?
Ya en el 2010 la Agencia Internacional de la Energía dijo, bueno, que el pico del petróleo había llegado en el 2005, en el 2006, pero bueno, aparte ahora, bueno, no es la guerra de Rusia y de Ucrania, sino que hay muchísimos índices que nos dicen que, bueno, que con la energía que tenemos disponible ahora mismo y que además en un planeta finito tenemos disponible, no se puede seguir ese crecimiento ilimitado que necesita la economía en la que vivimos. No sé si os habéis leído el libro de Turiel, el de Petrocalipsis, está en la biblioteca de Badajoz. Yo lo recomiendo muchísimo porque, por ejemplo, Turiel también habla de, bueno, de esas otras esperanzas que tenemos pues, en las energías renovables, en el transporte eléctrico, bueno, en ciertas otras cosas que significarían y por qué no son viables, ¿no? ¿Por qué no son viables en este paradigma? A mí me parece que además es un libro como que da las claves en muchos aspectos. Alicia Valero también da las claves de las crisis de materiales y de minerales y bueno, también recomiendo la lectura. Y yo creo que son dos personas que, bueno, que ponen muy bien en los puntos donde deben estar. Aquí teníamos antes, bueno, me habíais contado, ¿no? Que estaba Daisy, también está Montaña. Esta explotación ambiental, este expolio, en Extremadura la tenemos que vivir y la vamos a vivir de otra manera. El papel que va a jugar Extremadura a nivel europeo, lo que llaman resiliencia, que no es más que buscar esas periferias, ¿no? en un contexto más cercano europeo, ya nos está llegando, ¿no? Cuántos proyectos mineros hay a nivel de Extremadura y qué significa eso, ¿no? Cuando hablamos de decrecimiento, después lo veremos, no solamente significa que no queremos pues, que hagan proyectos mineros en Extremadura, sino que, claro, que ahora mismo lo que pasa es que estamos viendo las consecuencias de un sistema global que cada vez se van acercando más, bueno, pues a nuestros terrenos. El segundo punto que contaba antes era el de la precarización laboral. Por un lado hay, yo creo que desde la economía feminista se ha señalado muy bien que no solo estamos en el tema laboral, ¿no? Esa parte de abajo del iceberg del que se hablaba antes, estamos hablando de trabajos de cuidados, estamos hablando de crisis de cuidado y de explotación de otras personas, que incluso esas explotaciones no entran dentro del mercado, pero también estamos hablando que como personas trabajadoras cada vez vamos a tener peores condiciones para que este sistema suba. Ahí está en donde nos situemos, qué creamos que nos va a tocar a nosotras, sí o no, pero a nivel social, evidentemente cada vez va a haber una masa de población más grande, más precaria. Y esa parte es una parte que tendremos que cuidar desde el decrecimiento también para, bueno, pues para evitar fascismos y otras distopías que hablaremos un poquito después. Hablamos también de mercantilización de la vida, ¿vale? Aparte de la precariedad laboral, que evidentemente la degradación ambiental, sin la mercantilización de la vida tampoco esta bola también y esta rueda deja de funcionar. Cada vez mercantilizamos más nuestra vida, paguemos directamente o no paguemos directamente. Quiero decir, hay en muchos casos que yo puedo estar hablando con mis colegas por WhatsApp o por Facebook y eso está mercantilizado. ¿Cuántos aspectos de nuestra vida cada vez no están mercantilizados? Los paguemos con dinero o los paguemos con nuestros datos que se están vendiendo, pero se están pagando y están formando parte de un mercado. Y eso es importante porque cada vez se va a mercantilizar más. O sea, la tendencia para seguir subiendo, para seguir creciendo, es si no ponemos remedio, no voy a hablar como que esto estamos abocadas a eso, pero lo que busca el sistema es que cada vez se mercantilice más. Para eso, pues se nos tiene que infantilizar más, crear necesidades y que esas necesidades veamos la única manera de satisfacerlas en el mercado. Ahí está la creatividad, ahí están muchas otras formas que vamos a ver después de cómo romper con eso, ¿no? Cuando hablemos de romper, de crecer, de actuar, también tenemos que hablar de crecer en estos 4 sentidos. Y la última parte que sí que quería, bueno, con el tema de mercantilizar la vida, sí que me apetece como hablar como de lo del espacio virtual, un poquito, no mucho, pero sí que es verdad que el espacio virtual parece que no está mercantilizado, cuando muchas veces pues sí que lo está, o con las herramientas que utilizamos, pero además es como un generador de deseos, ¿no? Deseamos más y deseamos además
bueno, pues llevarlo a la práctica. Y nos quita del territorio real. Nos hace que no estemos en lo que es el territorio real donde se están dando esas desposesiones, que hablábamos también en el primer punto. Y ahí en el último punto, cuando hablamos de financiarización de todo, o sea, cada vez se especula más. No, ahora no me voy a poner aquí en charla de antimilitarismo, pero no es casual que se esté justificando en la especulación en armamento que se está justificando ahora mismo. Cada día en cada telediario estamos justificando que el gasto de armamento, que la investigación armamentística se esté aumentando. Si vemos cómo se mueve el dinero y qué rentabiliza más, podemos entender muchas cosas. Entonces, no todo, o sea, no son unas cosas u otras, sino que todo está unido. Ahí aparte también se financiariza con el agua, se especula con el agua, se especula con los alimentos, y no solo se especula al nivel de inversión que se vaya a recuperar algo, sino que todo entra dentro de un mercado financiero que a la mayor parte de las humanas se nos pierde, ¿no? Ese sentido, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos del tipo este que ha comprado Twitter o de, o sea, ese nivel, ese hay miles de millones de dinero, se nos pierde en nuestra manera como de entenderlo. Pero sí que, bueno, como esta primera parte, estos primeros 10 minutos, sí que quería centrar un poco, o sea, cuando hablamos de decrecimiento estamos hablando de la lucha contra este crecimiento, contra un crecimiento que es implícito, o sea, no se puede seguir con un crecimiento económico si no se dan estas cuatro patas. Es decir, el sistema en sí mismo no es que se beneficie de estas cuatro patas, es que son estas cuatro patas las que están. No es que el sistema se beneficie del racismo, no es que el sistema se beneficie del machismo, es que el sistema funciona porque es así. Y en la medida en que no es así, dejaría de funcionar. Con lo cual, ahí tenemos que ir cambiando nuestra mirada, porque, bueno, por lo menos desde nuestro punto de vista, hay falsas esperanzas, por decirlo así, hay como cosas que se nos presentan como alternativas que no lo son. El capitalismo verde, ese desarrollo sostenible que muchos tiempos se justificaba desde la cooperación internacional. Es que no puede ser porque el juego está hecho con trampa. Entonces, bueno, pues como decía la Clara, la amiga y compañera del Cala, no se trata de distribuir solamente la tarta mejor, se trata de hacer otra receta, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de medidas de redistributiva, que evidentemente son muy necesarias, pues está muy bien que a gente como Amancio Ortega se les cobre más impuestos o a Iberdrola, pero si Iberdrola o Amancio Ortega siguen explotando personas, siguen explotando territorios, pues por mucho que se redistribuya, esa explotación está ahí, ¿no? Y esa explotación del medio ambiente nos va a escupir a la cara, por así decirlo, ¿no? Nos lo va, o sea, lo vamos a vivir y lo estamos viviendo las consecuencias, bueno, pues de un sistema que no era sostenible y que ya se venía además denunciando desde hace mucho tiempo. Llegamos tarde, pero llegamos. Ahí es cuando me ancla la esperanza. Vale. Sí que ante esta realidad, ¿no? Como que es tan dura, vemos como que hay, bueno, vemos y hay libros escritos y leemos y demás, ¿no? Pero quiero señalar como tres caminos, ¿vale? Uno de los caminos es el de la negación. O sea, es el querer volver a la normalidad, el decir, ahora va a venir otra crisis, todo lo vamos a vivir ahora, y ahora como que parece que nos seguimos sorprendiendo de los efectos que está teniendo nuestra propia actuación. Y además buscamos en el mercado las soluciones que derivadas del funcionamiento del mercado. O sea, ahora hay una crisis, imaginaros, bueno, pues de un alto nivel de paro que va a haber en Extremadura, y buscamos las soluciones pues en minería, buscamos las soluciones en que Amazon ponga una empresa en Badajoz, buscamos las soluciones bueno, pues en el propio mercado que nos solucione lo que él mismo ha creado, ¿no? O la ciencia, ¿no? Que venga la ciencia, cuando los proyectos de ciencia además están pagados en muchos casos por multinacionales que son las que es ahí. Entonces no se trata, evidentemente hay cosas que mejoran,
Pero buscar la solución y querer que todo cambie para que nada cambie, o sea, que sigamos igual, ¿no? No sé, como yo hablo muy mal inglés, pues me da vergüenza decirlo, pero el business as usual, pues ese es el que muchas veces además como que no nos adherimos ahí, ¿no? Nos adherimos a, venga, queremos la nueva normalidad, queremos que quede ahí, pues ahí está la fase de duelo. O pasamos una fase de duelo en la que nos damos cuenta que este sistema es asesino, o seguimos sin querer con esas esperanzas en querer seguir funcionando como siempre. Si seguimos funcionando como siempre, tendremos las consecuencias que vamos a tener, pero podemos cambiar. Pero el modificar pequeñas cosas, creo que cuando la pelota está tan grande, pues hay que mirarlo, ¿no? Para no hacernos la trampa a nosotras mismas. O sea, no, bueno, por lo menos esa es mi visión, ¿vale? Y eso requiere un momento de duelo, un momento de renuncia, un momento de plantearse qué es la suficiencia, un momento de plantearse de cómo soy y cómo quiero vivir. O sea, yo ahí, el otro día cuando compartí esta charla decía, bueno, nos da la oportunidad a parecernos más a quien queremos ser. Y yo creo que deberemos verlo desde ahí. Yo creo que la mayor parte de las personas no quieren ser racistas, no quieren provocar violencias en otras personas, no quieren degradar el territorio y sin querer, pues este sistema nos ha hecho cómplices con eso. Hay otra parte que tiene peligro de cuando hablamos mucho del colapso, que es la de ir asumiendo poco a poco distopías indeseables, lo he llamado así, ¿vale? Ir asumiendo poco a poco que va a haber una guerra por el agua, ir asumiendo poco a poco que va a haber una guerra por los recursos, ir asumiendo poco a poco que, bueno, que lo mismo hacerse un búnker no es mala idea, ir asumiendo poco a poco que yo tengo aquí mi puerta y mi sitio, pero no para cambiarle el mundo, sino para tener lo mío asegurado, ¿no? Y esas distopías que muchas veces nos están llegando, ¿no? Nos llegan y nos van generando ansiedad, y ante esa ansiedad pues lo que necesitamos también es pensar que vamos a estar a salvo. Sí, es muy entendible, pero asumir la competitividad y la violencia como la única forma de regular esto nos va a convertir en ser quienes no queremos ser. Yo no quiero ni armarme, no quiero pelear con mis vecinas y vecinos por la comida, no quiero hacer eso. Entonces, cuidado con esa tanta distopía que nos está llegando, porque quizás nos esté preparando hacia aquello que no queremos. Y entonces, ¿qué pasa en las distopías? Que, o sea, sí que va a haber un dolor, yo hablaba del duelo, y como no lo gestionemos de cierta manera, desde la gente que queremos transformar la realidad de otra manera, es muy fácil que la derecha y los fascismos se metan, porque el discurso de la suficiencia pues no es tan atractivo como el discurso de culpabilizar a otros de tus problemas. Es que si tú culpas a otros de tus problemas, tu problema es solucionable, con lo cual yo no tengo que renunciar. Mientras que si no renuncio, o sea, mientras que si yo me doy cuenta de mis complicidades y me doy cuenta de que realmente estamos en un lugar privilegiado y somos cómplices con muchas cosas, y reducir es reducir de verdad, no es un poquito, pues entonces va a ser muy fácil que el discurso de la derecha entre. Entonces, yo sí que creo que el tema del decrecimiento debemos afrontarlo de una manera atractiva, porque tiene mucha parte de positividad y de posibilidad de cambio bueno, realmente ahora mismo estamos en un momento de depresión social. Quiero decir que no es que ahora la gente esté súper feliz de la vida, con lo cual los cambios también pueden ilusionarnos, pero no podemos prometer con un discurso solamente basado en derechos, por así decirlo, una situación que sea como la primera que hablábamos de la vieja normalidad. No se trata de cambiar leyes para la vieja normalidad, se trata de cambiar el paradigma en global. Entonces tenemos el tercer camino, que por supuesto es nuestra opción, que es el del decrecimiento y el de crear nuevas realidades.
cuando una se ve pequeña, porque en todo esto somos pequeñas, pues quizás dice, bueno, yo qué sé, ¿para qué voy a utilizar menos un vehículo? Yo qué sé, con solamente el gasto energético que estará produciendo las diferentes guerras que hay, ¿no? Lo que cuesta energéticamente solamente un avión militar, pues más de lo que vamos a coger el coche, ¿no? Todas las personas que estamos aquí, ¿no? Entonces, el decrecimiento se trata también de plantearnos qué otra manera de vivir es posible y entonces, en la medida que la hagamos posible, construiremos escenarios de futuro posibles. Quiero decir, es verdad que con pequeños cambios o con cambiar nuestras vidas de las personas que estamos en colectivo, pues quizás no conseguimos cambiar la bola grande. Pero desde luego la bola grande yo creo que no se va a cambiar si no empezamos a crear expectativas y realidades, como hablábamos antes, de cosas que ya se están haciendo. O sea, en la medida en la que yo me gaste menos transporte, puedo exigir a un gobierno o puedo exigir a ciertas cosas que se invierta menos en combustibles fósiles. En la medida en que yo no lo haga, eso va a ser mucho más difícil de conseguir. Vale. Cuando hablamos de decrecimiento, no tiene por qué estar hablando de decrecimiento de felicidad. Yo creo que eso todas las personas que estamos aquí lo sabemos, con lo cual no es eso. Pero sí que es de crecer de una manera significativa pues en ese trasiego de energía y de materiales que existen actualmente, ¿no? Y que provocan el expolio y que provocan además pues una cantidad ingente de desechos. Voy a apuntar como 5 puntos sobre bueno, cosas que creo que estaría bien que tuviera estas apuestas por el decrecimiento, estas nuevas realidades. También desde ese punto que hablábamos de Cercala, de cambiar nuestra mirada sobre el mundo, bueno, pues del tema más educativo, ¿no? Iré juntándolo. Una parte es la cultura del yo. O sea, creo que deberíamos empezar a trabajar en modificar esa cultura del yo que nos ha sido impuesta y empezar a trabajar más en una cultura de lo colectivo. Y en una cultura del colectivo donde la diversidad sea realmente bien acogida, ¿vale? No una en la que digamos que sí, sino que realmente, bueno, pues sea grupos y colectivos que se puedan desarrollar porque nos desarrollamos individualmente y personas que nos podemos desarrollar porque nos desarrollamos en colectivo. El somos porque, bueno, el soy porque somos y somos porque soy, ¿no? Que se habla muchas veces. Otra parte es la que hablábamos antes de asumir el decrecimiento energético como algo impepinable, ¿no? Y en ese sentido, redirigir y redistribuir los recursos para no acaparar. Estamos en un momento, creo que es clave para pensar dónde queremos que vaya esa energía con la que contamos. Y para no hacernos o no caer en engaños bueno, de que parece que hay una redistribución o un camino a las energías verdes o a las energías alternativas cuando sigue habiendo el mismo acaparamiento por parte de ellas. En el libro ese que hablaba antes de Petrocalipsis, por ejemplo, se hace un estudio interesante sobre quiénes se van a beneficiar del tema de los coches eléctricos. O sea, evidentemente, la clase más baja, la clase más trabajadora, nos beneficiaremos poco del coche eléctrico. No sé cuánta gente vive en pisos en grandes ciudades que pueda tener acceso, o sea, ya no a un coche eléctrico, sino a un sitio para cargar un coche eléctrico. Con lo cual, todas esas inversiones con fondos públicos, ¿a dónde van a ir al final, ¿no? Cuando hablamos bueno, de megaproyectos, pues no es lo mismo proyectos de comunidades energéticas que megaproyectos de Iberdrola o de otras bueno, multinacionales que pueden desarrollarlo. Estamos en un momento en el que hay que asumir el decrecimiento, pero que en el que deberíamos confrontar para que esas energías y bueno, eso que queda lo enfoquemos bien para lugares que generen más vida y no que generen más destrucción. Necesitamos una nueva manera de mirar la economía y de mirar la economía como cubrir necesidades. A mí me parece muy sugerente el tema de la desalarización, el tema de desmercantilizar nuestras vidas,
está bien que luchemos porque nuestros trabajos no sean cada día más precarios, pero creo que estaría mejor luchar para que no todas nuestras necesidades se tengan que cubrir a través de un sueldo. En la medida en que podamos tener más tiempo libre para cubrir las necesidades en otros lugares, tiempo de calidad, no el tiempo que te queda después de una jornada laboral completa, creo que podremos desmercantilizar esa parte de nuestra vida y entender la economía así. La economía no es solamente luchar por tener un trabajo con un salario digno, con una jornada, con un indefinido, que también es importante, pero también podría ser tener trabajo que nos permitan conseguir aquellas cosas que necesitamos con salario, pero que nos permitan disfrutar la vida y tener otras realidades con aquellas otras cosas que no funcionan con el trabajo o que no deberían funcionar, ¿vale? Con el salario, perdón. Entonces, ¿cuánto le damos la vuelta a ese cambio? ¿Cuánto realmente estamos dispuestas a hacer para dedicarle la energía a salirnos de ese mercado? Pues ahí estaría un poco. A mí en ese sentido me encanta Momo, soy muy fan de Momo, y sí que además hoy estaba viendo lo que Momo se escribió en el 73. Entonces, fijaros Momo en el 73 cuando hablaba de los hombres grises que se fuman nuestro tiempo. O sea, y se lo siguen fumando, ¿no? Y entonces, y como Momo hablaba además que para modificar, pues ella termina caminando hacia atrás, ¿no? O sea, que ahí hay un mogollón de cosas que a lo mejor hay que releer Momo también muchas más veces, ¿no? De hecho, empieza con el tema de un juego, ¿no? Que le regalan a una niña, que es una muñeca que habla y que de repente corta la libertad de los niños que se inventaban y las niñas sus propios juegos. Entonces necesitamos una dosis de creatividad mucho más grande de las que tenemos actualmente para resistir y para crear esos otros espacios. En ese sentido necesitamos cambiar nuestros modelos de éxito. Si seguimos viendo a quien no consume o a quien consume poco como cutre, la hemos cagado. Porque es verdad, si nuestros modelos de éxito nos sigan afectando tanto, va, total, venga, pues vamos por un día, no sé qué, y hay gente que quiere tener posibilidades y vidas decrecentistas y seguimos no poniéndoselo fácil, pues creo que vamos en el mal camino. Nuestros modelos de éxito deberían ir mucho más allá de lo que pasa por el mercado, de conseguir un buen trabajo, de tener una seguridad laboral, de tener, yo qué sé, muchos amigos en Facebook. Tenemos que tirar por otros lados que tienen más que ver con los vínculos, con la vida, con la tierra, con lo concreto, por así decirlo. Y en ese sentido, estaría bien que percibiéramos nuestras carencias, nuestras necesidades y que las analizáramos. Justo ahora estaba haciendo el curso también de colonialidad, ¿no? De MZR, y hablaban ya lo voy a soltar aquí, del lugar de enunciación, desde dónde hablamos. Y desde dónde hablamos tenemos que vernos que, vale, Extremadura es la periferia con respecto a Europa, pero Extremadura no nos podemos situar en el lado de las víctimas porque es muy injusto. Entonces, realmente repensar qué necesidades tenemos y cómo satisfacemos esas necesidades y asumir que vamos a tener menos y que se puede vivir bien con eso, creo que ese modelo de éxito tiene que estar cambiando día a día. O sea, y es en pequeñas cosas, ¿no? Si en nuestra vida socializamos en bares, si en nuestra vida socializamos en espacios que tienen que ver con lo monetario, estamos dejando fuera a un montón de gente. Y eso es así, a un montón de gente de aquí y de otros lugares, pero de aquí también, ¿no? En ese sentido, un momentito que vea cómo voy. También hablábamos de que no solamente tenemos que cambiar el mundo, ¿no? Sino también cambiar la forma en la que leemos el mundo, que necesitamos nuevas narrativas, necesitamos, las distopías las tenemos claras, ¿no? Como que parece así que nos llegan, ¿no? Ese momento. Pero bueno, pues desde la ecología social se habla mucho de las ecotopías ahora, de realmente ser capaces de imaginar otras cosas, permitirnos, ¿no? Permitirnos imaginar escenarios de justicia a nivel global y comprometernos con esos escenarios de justicia con los que nos hemos imaginado. Hablamos del aprendizaje anticipativo, hablamos de, bueno,
creo que deberíamos ir tendiendo hacia esas cosas, ¿no? No solamente quedarnos en un análisis, lo digo yo que acabo de hacer un análisis grande, pero sí que después del análisis, después del dolor, vamos a soñar y vamos a comprometernos con esos sueños. Y vamos también bueno, a poner en cautela esos sueños, porque a lo mejor esos sueños también tienen engaños en sí mismos, pero vamos a dejarnos hacerlo así. Hay una parte que, un momentito, me quedan 3 minutos y no me va a dar tiempo más, así que creo que no voy a hablar del Cala, de lo que hace, pero que era lo que tenía que hablar, pero me parecía que era, es que tampoco sé si da, no sé, desde ahí, desde el Cala, creo que por ejemplo paisaje y desarrollo sí que puede hablar mucho más de lo concreto, del terreno. Trabajando en el tema de educación, pues bueno, pues muchas de estas cosas las llevamos a la práctica, pues visibilizando, denunciando, poniendo proyectos. Sí que me parece que hay como pequeñas cosas que hacemos a lo interno que sí que cabe señalar. O sea, nosotros sí que tenemos un reparto del trabajo y en el que tenemos en cuenta las necesidades de las personas que conformamos en el equipo. O sea, ojo con las crisis que vendrán, porque ya en el 2008 hubo un mogollón de organizaciones sociales que resolvieron las cosas a base de ERTE. Y, por ejemplo, yo creo que, pues eso, en el colectivo CALA sí que tiene que ser el replantearnos el trabajo de otra manera, así, ¿no? De cómo nos reducimos las jornadas, cómo rotamos, cómo no nos hacemos imprescindibles, cómo no las personas más especializadas son las que tienen que hacer todas las cosas. Y después muchas cosas sí que creo, y ahí voy a hacer hincapié en lo colectivo, sí que esto es muy difícil abordarlo solas, ¿no? Pero con gente sí se puede. Entonces, en colectivo, pues vamos a ver cómo el proceso, tomamos decisiones, cómo regulamos nuestros conflictos, porque hay que irnos acostumbrando a ir regulando y a ir gestionando los conflictos de otra manera. Y en ese sentido también deberíamos, y yo creo que deberíamos retomar en el CALA, que en la parte más antimilitarista inicial lo hacíamos más y ahora últimamente lo hacemos menos, tenemos que trabajar la confrontación no violenta, tenemos que aprender a afrontar, a confrontar a los abusones. O sea, tenemos que hacerlo porque no se va a dar un cambio, yo creo que sin conflicto, solamente con decrecimiento llegará un momento en que no te deje. O sea, en el momento en que moleste mucho va a haber que confrontar y yo creo que hay el aprendizaje en lo colectivo, en tomar decisiones, en regular los conflictos de otra manera, pues es fundamental. Y vincularnos y tener alianzas también, que yo no solamente me refiero a lo colectivo como la gente del CALA adentro, sino que también esa parte de alianza de juntarnos con mucha gente diversa. Y 50. Muchas gracias, Gloria. La verdad es que es súper puntual. Es un placer escucharte, la verdad. Y bueno, ha habido cosas súper interesantes que nosotras hemos ido apuntando por aquí. Si os parece, al finalizar la intervención también de Bea y de Lucía, las comentamos. Y, y bueno, también comentaros que si queréis ir escribiendo algunas preguntas en el chat o lo que sea para que las hablemos al final, pues que también las podemos ir escribiendo por ahí. Así que nada, si os parece, os presentamos a Bea y a Lucía, bueno, que no las hemos presentado antes. Lucía es técnica de proyectos de educación para la ciudadanía global y también de cooperación internacional en paisaje, ecología y género. Cuenta con bastante experiencia en organizaciones internacionales y también en ONGs de desarrollo locales en materia de sostenibilidad, de agroecología, de feminismos y de migraciones. Y bueno, Lucía, como os comentaba antes, está participando también con nosotras en el primer resultado del proyecto, en ese proceso participativo que os decía tan bonito, y estamos encantadas, la verdad, de poder trabajar contigo, Lucía. Y luego, por otra parte, está Bea Fandón, que es experta en sistemas alimentarios sostenibles y es cofundadora de la Asociación Paisaje, Ecología y Género, que, bueno, como sabéis, ya lleva bastante tiempo de recorrido, pues casi 20 años, creo, ¿no, Bea? Y, bueno, el objetivo de la ONG es contribuir a través de procesos y de proyectos de sensibilización, de asesoramiento y de formación al desarrollo de una agricultura pues, más sostenible
y más vinculada al planeta y más justa para todas las personas. Y bueno, os comentamos también un poco de qué nos van a hablar Bea y Lucía. Primero hablará Bea sobre agroecología como necesidad para decrecer, y luego Lucía nos contará el enfoque del derecho a la alimentación. Así que nada, Bea, te dejo por aquí. Yo ya me callo. Muchas gracias, Inés, y bueno, muchas gracias por invitarnos a participar, ¿no?, en este conversatorio. Y bueno, a ver si nos da tiempo también luego a conversar un rato, ¿no?, y a intercambiar también ¿no?, opiniones y ideas, sobre todo ideas y propuestas, ¿no?, que nos permitan intentar construir, ¿no?, otros mundos posibles. Y bueno, yo voy a centrar mi intervención fundamentalmente en hacer una pequeña radiografía de, de la crisis civilizatoria, ¿no?, en la que nos encontramos, tanto a nivel global como a nivel nacional y a nivel de Extremadura. Conectar, ¿no?, o reflejar, por otro lado, cuál es el rol, el papel o el impacto que ha tenido la agricultura en esta, ¿no?, gran crisis civilizatoria. Y después sí que quería introducir, ¿no?, desde el ámbito de los sistemas alimentarios, qué propuestas existen para modificar, ¿no?, y generar alternativas, y generar modelos agrarios que sean más respetuosos con el planeta y más justos también con las personas. Entonces yo voy a sacar la presentación, voy a compartir aquí. Tengo que pedirte permiso. Sí, perdón, te me voy ahora mismo. Vea. Por fin. Sí, discúlpame. Ya está. Vale, entonces ahora, a ver, que me estoy haciendo yo ahora lío con la pantalla. Compartir. Vale, aquí. Ay, las tecnologías. Ahora. Vale. Bueno, creo que podéis poner, ¿no?, o sea, saldrá, ¿no?, las caras de todos y de todas en un lado para que no nos perdamos de vista. Y bueno, yo quería, empezar con un amable recordatorio, ¿no?, y es que solo tenemos un planeta y que, vamos, el único planeta en el que se dan las posibilidades, ¿no?, y las condiciones para que ocurra algo tan maravilloso como es la vida, ¿no? Pero que estamos funcionando, parece ser, olvidándonos constantemente de esta idea. Y aquí os hago, pues eso, es la visión del planeta tal y como la estamos dejando, ¿no?, con nuestro modelo ¿no?, de economía y de crecimiento. Y la fotografía esta nos cuenta cómo estamos, por un lado, generando grandes excesos. Lo de fuera es lo que está relacionado con los sistemas naturales. Ahora os detallo algunas cuestiones un poco conceptuales, pero que me parece que es interesante también que las conozcamos. Y aquí dentro estarían los fundamentos sociales, ¿no?, lo que es las necesidades básicas de las personas para la vida. Pues la fotografía nos cuenta que lo que estamos es generando, ¿no?, grandes excesos en nuestra relación con el entorno natural, y estamos generando a la vez grandes deficiencias en relación, ¿no?, a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Y bueno, la corona de fuera es lo que se viene a definir como los límites planetarios, que es algo que definió el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que lo que planteó fueron los umbrales de los 9 procesos fundamentales que permiten la estabilidad de nuestro sistema Tierra, ¿vale? Y que si los superamos, estamos poniéndonos en un lugar en el que estamos haciendo más complicadas las posibilidades de vida en el planeta. Pues de esos 9 límites planetarios,
resulta que ya hemos superado 4 y estamos a punto de superar otros 5, ¿vale? Que son, bueno, el que todos conocéis, ¿no? El clima es fundamental para garantizar las condiciones de la vida y ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Pues eso, casi 50 grados, ¿no? En las zonas de Asia. Bueno, son unas cosas que, sinceramente, o sea, nos sorprendimos con el COVID, pero nos vamos a sorprender también con todo esto porque nos va a venir de sopetón, a pesar de que se lleva décadas advirtiendo, ¿no? Que esto estaba a la vuelta de la esquina. Pero bueno, otro de los límites fundamentales para la vida y que se están superando es el fósforo, que es fundamental para la agricultura, los ciclos del fósforo y del nitrógeno. El fósforo es fundamental para la alimentación y el fósforo mineral nos lo estamos agotando gracias a un modelo, ¿no?, de agricultura intensiva y hiperextractiva. El modelo de la agricultura ecológica o regenerativa trabaja, ¿no?, con un fósforo orgánico que es renovable de alguna manera. El uso del suelo es otro de los límites que estamos superando, ¿no? La agricultura es otra de las responsables, ¿no?, de la gran deforestación que está habiendo, ¿no?, de bosques y demás. Y bueno, eso nos está haciendo perder sistemáticamente, ¿no?, espacios, ¿no?, que podrían de estar dedicados o dirigidos precisamente, ¿no?, a la alimentación humana y demás. Y bueno, y uno de los, para mí, de los más graves, porque otros sí que se pueden de alguna manera remediar, ¿no? El cambio climático, si no superamos, ¿no?, los 1,5 grados de temperatura, podríamos revertir la situación, igual que os acordáis de la capa de ozono, ¿no?, que ya teníamos un agujero en la capa de ozono, ¿no?, debido, ¿no?, a los organoclorados. Conseguimos de alguna manera revertirla mediante estrategias, entre otras cosas muchas veces, ¿no?, de prohibición y de sanción, ¿no?, al uso de determinados productos químicos, y eso se pudo resolver. El tema de la conversión de tierras, pues igual, ¿no?, si se deja ¿no?, de deforestar, ¿no?, los terrenos, pues bueno, pues lo podremos evitar. Pero es que la pérdida de la biodiversidad, cada especie que se pierde es una especie extinta, o sea, es la extinción. Y eso no se puede recuperar. Y la biodiversidad, no nos damos cuenta, pero la biodiversidad es lo que ayuda a protegernos, ¿no?, frente a incertidumbres de clima y demás. La biodiversidad protege. Y el efecto más grave que hemos conocido, motivado precisamente por la pérdida de biodiversidad, ha sido la pandemia del COVID, ¿no? O sea, que contaban que es un bicho, es un virus. No, perdón, es que estamos hablando del efecto. La causa es otra, ¿no? La causa es la pérdida de biodiversidad, ¿no?, bueno, pues que ha hecho que salten, ¿no?, a los ecosistemas humanos, pues virus para los que no teníamos ningún tipo de inmunidad y de resistencia. Entonces, bueno, pues eso, no nos hemos, pero esa es la foto, ¿no? Y luego, a su vez, nuestro modelo, ¿no?, de actividad económica no está cumpliendo de alguna manera su fin o su sentido último, que sería el de satisfacer necesidades, ¿no? Como muy bien ha explicado Gloria, está montada en torno a cosas mucho más abstractas y por supuesto, absolutamente innecesarias. Y no estamos cumpliendo al final bueno, pues con el objetivo último, que debería ser el de garantizar unas condiciones de vida dignas. Bueno, pues esa es la foto así a nivel mundial. Esta sería la foto a nivel ¿no?, del territorio español. Esta es la foto que, bueno, se supone que no hay tantas deficiencias a nivel social, pero fijaros, ¿no?, cómo estamos dejando nuestro territorio, pues hecho un asco, ¿no? O sea, porque aquí veíamos, ¿no?, que teníamos 4 límites, ¿no?, superados, pero es que aquí lo tenemos bastante más feo, ¿no? El agua, el nitrógeno, el fósforo, ¿no?, las emisiones de CO2, en fin. Entonces, un poco como visión o como conclusión, lo que podemos decir es eso, que nuestro sistema económico crece, pero crece sacrificando, crece depredando, crece matando, ¿no? Y ese es un modelo, lógicamente, que nos ha llevado, pues, a la crisis civilizatoria que se da en todos los aspectos, ¿no? La crisis en relación a las condiciones que hacen posible la vida en el planeta.
la crisis en torno al metabolismo económico. El metabolismo económico, digamos que es un enfoque que habla de economía en términos de sostenibilidad, porque atiende a lo que son los flujos de materia, de energía, ¿no? y de residuos con los que la economía trabaja. El metabolismo económico habla de economía, pero no en moneda, no en flujos de dinero, sino en flujos de los materiales, porque para hacer cualquier tipo de actividad que hagamos necesitamos los recursos, ¿no? que nos proporciona el entorno, necesitamos, empleamos energía para transformarlo, procesarlo y generamos unos residuos de los que también nos tendríamos que hacer cargo y no nos hacemos cargo. Entonces el metabolismo económico habla, ¿no? desde ese enfoque, ¿no? de la economía desde un enfoque de sostenibilidad, atendiendo a los flujos de materia, energía y residuos. Y bueno, y la crisis de los cuidados, que también lo ha apuntado Gloria, bueno, pues estamos viviendo, construyendo comunidades y sociedades en las que las personas pues no estamos en el centro, no estamos dirigiendo nuestra actividad a satisfacer, ¿no? la finita vida que, ¿no? nuestro paso temporal por este planeta, ¿no? que también parece que se nos olvida, que es que estos son 2 días, ¿no? Y el tiempo que estemos aquí, por lo menos, no el tener una vida a la que puedas también dedicarle tu tiempo de vida a mucho más que a sobrevivir, ¿no? Y bueno, aquí voy a hacer un paso muy, muy rápido porque si no me voy a ir comiendo el tiempo, pero bueno, porque quería también aterrizarlo a nivel regional y un poco comparado, ¿no? Porque creo que sí que hay que hablar siempre, ¿no? Situados desde nuestro contexto, ¿verdad? Extremadura es verdad que, bueno, tenemos a nivel natural muchos recursos, muchas cosas de las que, ¿no? nos podemos sentir, ¿no? satisfechos, ¿no? Y por lo que, por ejemplo, alguien como yo, ¿no? hace 22 años me vine a vivir a una zona rural de Extremadura, un pueblito muy pequeñito de 300 habitantes, pero en muchos aspectos también tenemos, ¿no? un importante impacto en el medio. Y, por ejemplo, ¿no? fijaos, un terreno tan extenso, con tan poca población, en Extremadura, la variación de emisiones de gases de efecto invernadero desde el 1990 hasta 1919 aumentó en un 165%. O sea, que se dice pronto, ¿no? También, y de hecho nos situamos, fijaros, ¿no? como de las regiones en las que más ha incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, como yo lo voy a ir enfocando todo un poco hacia las cuestiones más relacionadas con los sistemas alimentarios, pues tenía que hablar también de cómo se encuentran, ¿no? los suelos, ¿no? Y en concreto el tema del fósforo, ¿no? Bueno, pues en Extremadura los contenidos en materia orgánica, que es un aspecto fundamental, ¿no? de la capacidad de la fertilidad, ¿no? que proporciona fertilidad natural a nuestros suelos, pues bueno, como podéis ver, pues está escaso, escasito, ¿vale? Hay razones, porque la agricultura es suelo y es clima, es verdad que hay razones, ¿no? geográficas y climáticas, pero también hay razones de manejo, ¿no? Y el manejo intensificado agota, ¿no? la materia orgánica en el suelo. Y bueno, luego el contenido de fósforo asimilable, que como veis, pues también está la cosa fea. Y es fundamental para algo tan básico para nuestra vida como es para proporcionarnos alimentos. Bueno, aquí de aquí voy a pasar rápido porque bueno, ya sabemos todos, ¿no? que la ubicación, ¿no? de los países mediterráneos van a estar mucho más, son más susceptibles, ¿no? más vulnerables, ¿no? a todos los impactos del cambio climático. Y bueno, y a lo que quería ir es eso, a esa fotografía, esa imagen, ¿no? un poco terrorífica que tenemos. ¿En qué medida tiene responsabilidades el sistema alimentario? Pues el sistema alimentario ¿no? hegemónico, el dominante, el sistema alimentario industrializado, el que produce gracias a grandes consumos, ¿no? de combustibles. Se establece que para generar una kilocaloría, ¿no? que podría ser eso, el valor, digamos, de uso de un alimento, no es las calorías que nos proporciona, ¿verdad? Pues para producir una kilocaloría de alimento necesitamos 10 kilocalorías de energía. Entonces,
Es decir, que en realidad la agricultura no produce nada. La agricultura es un sumidero de recursos, la agricultura industrial. Y eso es importante. La agricultura orgánica, la agricultura regenerativa, al revés, ¿no? O sea, con menos energía sí que produce, ¿no? Porque es capaz, ¿no? de entender, ¿no? Los ciclos de la materia, bueno, pues como hace un bosque, ¿no? No necesitas invertirle mucho, o sea, o más bien nada, para que te... Es la magia de la vida, ¿no? Es la maravilla, ¿no? de la vida, la fotosíntesis. Yo hablo de la fotosíntesis y me emociono. ¿No? Algo tan... que es que igual, ¿no? Estas cosas que dices, ¿cómo no está más presente, ¿no? En nuestra visión del mundo y nuestra comprensión de la naturaleza, que algo tan maravilloso como las plantas convierten lo mineral en vida gracias a la fotosíntesis? O sea, es maravilloso, ¿no? Y eso entra en el ciclo, ¿no? Y somos polvo y en polvo nos convertiremos, seremos de nuevo mineral para que las plantas fotosintéticas vuelvan a convertirlo eso en vida, ¿no? Y pues esa maravilla que tiene la agricultura, que no tienen otros tipos de actividades económicos, pues se está olvidando de alguna manera y estamos montando un cacao maravillado. Pero bueno, aparte de eso, de la cantidad de energía que utiliza, es el sector económico que más gases de efecto invernadero emite, sobre todo por su modelo kilométrico, ¿no? de distribución de alimentos. La media en kilómetros que recorre un alimento para llegar a nuestras mesas es prácticamente de 4.000 kilómetros. Es decir, está viniendo de la otra punta del mundo, en un territorio con una vocación agrícola envidiable, ¿no? Por el clima, por los suelos, etc. Y luego, otra de las cosas más graves que a mí me parecen también es el tema del desperdicio alimentario. Desperdiciamos prácticamente la tercera parte de lo que producimos. O sea, es para llevarse las manos de verdad. O sea, ¿cómo estamos haciendo algo así? O sea, que por lo tanto hay mucho margen. Es que ya no es para de crecer, es para aprovechar todo lo que estamos tirando por la ventana. Porque con ese tercio de desperdicio alimentario estamos tirando energía, estamos tirando insumos, estamos tirando trabajo que no está sirviendo para nada. Es demencial, ¿no? Y es uno de los grandes retos, ¿no? que se supone que nos estamos planteando en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que luego hablaremos. Y bueno, y luego, más grave todavía, que es ese fin último que tiene la actividad agraria, que es el de dar de comer a las personas, pues resulta que en nuestro país, que nos creemos, ¿no? que de alguna manera todos comemos, pues no. En España, según un informe de UNICEF, 1 de cada 3 niños y niñas sufren malnutrición. Eso es muy grave también. 1 de cada 3. Tremendo. Bueno, pues no lo vamos a ver todo muy negro, porque lo que estamos aquí es, entre otras cosas, para intentar, bueno, marcar, ¿no? otros caminos, para visibilizar, ¿no? otras experiencias que están siendo reales, que se están llevando a cabo y que pueden marcarnos, ¿no? un camino, y que los cambios se hacen así, ¿no? Tienen que ser de alguna manera demostrativos, y la agroecología también pretende un poco eso, ¿no? No solamente un enfoque de manejo, un enfoque, ¿no? de interpretación del modelo alimentario, sino que también se plantea, ¿no? como una propuesta, ¿no? de transformación social. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es, bueno, pues reconducir nuestras actividades a este espacio justo y seguro, ¿no? Eso es lo que se viene a llamar la economía rosquilla, que es eso, volver a situar las actividades económicas dentro de los límites del territorio en el que se desarrollan y recuperando el sentido último, ¿no? de que satisfacer necesidades en unos modelos de redistribución del valor, ¿no? Que también Gloria comentaba el ejemplo, ¿no? de que está bien esto de redistribuir, pero ¿cómo? No, hay que redistribuir el valor en las cadenas, ¿no? de comerciales, ¿no? Se tienen que ver de otra manera. Bueno, y ha salido también antes la palabra resiliencia, y aquí sí que me gustaría decir que lo que hay que hacer es crecer en resiliencia, entendiendo resiliencia como los procesos que nos pueden permitir preservar y restaurar las estructuras funcionales de nuestros territorios, ¿vale? Para poder seguir teniendo esa función básica, ¿no? de proporcionarnos, ¿no? lo que necesitamos.
Planteo así que eso, que la resiliencia, construir resiliencia, ¿no? Es construir de alguna manera un futuro, ¿no? más sostenible. Aquí voy a pasar porque no sé cómo voy de tiempo, si me lo decís, porque he dicho, tengo que mirar el reloj antes de empezar a hablar y luego no lo he mirado. Entonces, Son las 7:12, Bea. ¿Y cuánto me queda? Por ir. 3 minutos, 2. Bueno, muy rápida, no me entretengo. Sí. Pues, ¿cuáles son las herramientas, ¿no? que podemos plantear? Eso es de una manera un poco conceptual, pero ahora os desgloso algunas de una manera muy rápida. ¿Qué herramientas podemos tener para construir resiliencia? ¿Alguien quiere entrar? Voy a darle que sí. Bueno, pues por un lado son eso, plantearnos el desarrollo de nuestras actividades desde una visión regenerativa. O sea, tenemos que plantearnos modelos, procesos, diseñar sistemas que sean capaces de regenerar, ¿no? los recursos renovables que utilizamos y utilizar menos los recursos no renovables porque esos son finitos. ¿Vale? Y en este caso eso, la agricultura es paradigmática de la capacidad que tiene para trabajar regenerando. O sea, la agricultura puede mejorar la fertilidad del suelo, puede mejorar la capacidad de acumulación de agua en un suelo. Podemos trabajar mejorando, no solamente conservando, sino mejorando. Es muy importante ese enfoque, ¿no? Y luego las prácticas redistributivas, ¿no? Lo que estábamos comentando antes de que, bueno, que necesitamos, ¿no? Que todos, independientemente de nuestro sexo, de nuestra procedencia, de nuestra clase social, etcétera, etcétera, podamos tener las mismas oportunidades para tener vidas dignas y vidas vivibles. Y ahora aquí menciono, concretando un poquito más algunos aspectos de cómo podemos, ¿no? crecer en resiliencia, cómo podemos poner en práctica esas prácticas regenerativas, esas prácticas redistributivas. Y aquí voy a ir muy rápido porque ya no tengo tiempo, pero bueno, os sonarán. El principio de precaución, ¿no? No incorporemos nada a los sistemas cuando no tenemos claro cuál va a ser su impacto en el medio y en las personas, ¿no? Eso es fundamental, por ejemplo, con los transgénicos. O sea, mientras no sepamos cuál es el riesgo, o los fitosanitarios, ¿no? Los químicos, que no se empleen seamos precavidos, ¿no? El principio de suficiencia, que creo que también Gloria ha estado hablando de esto, o sea, lo justo y necesario, nada más, no más, ¿no? O sea, no necesitamos más, necesitamos lo suficiente. La cultura del reparto, la cultura del cuidado, la cultura de la vida en comunidad y la universalidad, que es lo de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, ¿no? de los modelos. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues eso, hacer más con menos, relocalizar todos nuestros modelos, ¿no? O sea, en el ámbito de la alimentación, pues, ¿qué más sentido tendría que el propio territorio, no la propia región, sea la que provea, ¿no? de alimentos a las propias comunidades en las que se asientan en esos territorios? La diversificación de las economías, el tema de los residuos, de los que no nos estamos haciendo cargo. O sea, reducir la producción de residuos y hacernos cargo de los que generamos, ¿no? Que ese es uno de las grandes también trampas, ¿no? del modelo económico ¿no? dominante, que es que no se está haciendo cargo del impacto que está generando. Si se tuviera que hacer cargo del impacto que está generando y lo tuviera que cargar en el precio, o sea, seguro que no podríamos tener tampoco la economía que tenemos ahora, ¿no? Los modelos de vida de suficiencia, o sea, vivir con mucho menos. Necesitamos muy poco realmente para tener vidas satisfactorias, ¿no? Establecer de una manera más equilibrada las relaciones campo-ciudad, que ahí también Gloria había mencionado el tema de la periferia. A mí me gusta mucho decir que el medio rural, o sea, que la ciudad es la periferia de lo rural. Es la ciudad la que es la periferia de lo rural, porque es la ciudad la que requiere los recursos de lo rural. El mundo rural es el centro de la vida, porque es desde donde se nos provee de todo, de alimentos y de energía, entre otras cosas, ¿no? Y de recursos hídricos en condiciones. Participación comunitaria, modelos inclusivos con responsabilidad. Bueno, era un poco esto así, la visión desde la agroecología es eso, conectar, ¿no? Hablamos, ¿no? de dietas saludables sostenibles, ¿no? que combinen los dos elementos, ¿no? que a la vez ¿no? nos proporcionen dietas saludables
pero se desarrolle dentro de los límites del planeta. Y bueno, un poco ahí resumiendo, ¿no? Pues eso, conectándolo un poco con esto de los objetivos del desarrollo sostenible, que podemos discutir bastante, ¿no? También, ¿no? de cómo están definidos y demás, pero bueno, me parece que en un contexto con el que estamos, me parece un marco idóneo para poder, que ha puesto sobre la mesa muchas cosas. El otro tema es que incumplamos, que es lo que se acostumbra a hacer, porque acuerdos, llevamos décadas haciendo acuerdos, ¿no? Por el clima, acuerdos por la energía y, bueno, y sistemáticamente se incumplen. Y bueno, pues eso, desglosando, ¿no? los objetivos del desarrollo sostenible en las condiciones básicas, ¿no? Para las personas, en los límites del planeta y, bueno, desarrollándose en ese espacio justo y seguro, ¿no? La actividad agrícola. Y bueno, luego ya tendremos momento, ¿no? de comentar así algunas cositas más relacionadas con nuestros proyectos, ¿no? Que están dirigidos precisamente a intentar llevar, ¿no? Los modelos, sistemas agrarios a ese espacio justo y seguro dentro de los límites del planeta y satisfaciendo las necesidades de las personas. Y aquí lo dejo y le doy ya el relevo a mi compañera Lucía. Sí, sigo yo. Si quieres, cuando terminemos mi intervención, pasamos a las iniciativas que hemos desarrollado en la asociación para ver un poco la puesta en marcha. Bueno, pues yo hilando con... Marina, ¿me puedes poner la presentación? Hilando con lo que ha estado hablando Bea, quería mencionar una frase que me ha salido hoy de Arturo Escobar, que ha escrito en un artículo suyo que se llama El pensamiento en tiempos de pospandemia, y bueno, quería compartirlo con vosotras, ¿vale? Relocalizar la alimentación a partir de una serie de verbos, estrategias: comer, aprender, sanar, habitar, construir, conocer, ¿vale? Es para tener un poco en cuenta que es un proceso el de crecer y de abastecer, bueno, el de satisfacer las necesidades, ¿no? Alimentarias. Bueno, yo voy a hablar del derecho a la alimentación y del de crecimiento desde un punto de vista, bueno, pues eso, un enfoque decrecentista y local, ¿vale? En un primer momento voy a hablar pues a nivel global, desde la política global, y luego voy a enfocarlo a lo local, ¿vale? Bueno, si queréis la siguiente diapositiva. Un poco el derecho a la alimentación, para que, bueno, imagino que ya lo sabéis, está consagrado es un derecho humano legalmente vinculante, que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el PIDESC, que ha sido ratificado por 171 países, y en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿de acuerdo? Lo definen como el derecho a una alimentación adecuada. ¿Qué significa una alimentación adecuada? Bueno, pues según el equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO, significa que los alimentos deben satisfacer en cantidad y calidad las necesidades dietéticas individuales. Deben producirse y consumirse de acuerdo con los contextos socioculturales y climatológicos, y deben tener en cuenta la disponibilidad para las generaciones presentes y futuras. Al haber leído esta definición, a mí me lleva directamente a la definición de soberanía alimentaria, que oficialmente bueno, es una definición políticamente no muy aceptada, digo políticamente a nivel gubernamental, ¿vale? No a nivel social. Si podéis pasar la diapositiva. Lucía, es que lo que os iba a decir era que lo estoy pasando, pero aunque tenga compartida la pantalla no me deja... Marina, si quieres, dame el control y yo lo comparto, Sí, que lo es que tengo aquí abierto también. no me está funcionando porque le estoy dando y yo lo veo como compartido, pero no... Un momento, que lo vamos a intentar nuevamente, disculpadme. En realidad ahora veis la pantalla, ¿vale? Y solo un segundo, Lucía, discúlpame. Y no pasa. Vale, le voy a dar control a Inés, ¿vale? Y Vale. si quieres seguir avanzando, disculpa, no sé por qué no va.
Mira, aprovecho para decir que he ido apuntando las recomendaciones que nos ha dado Gloria también de lecturas y demás en el chat. Lo que acabas de decir, si lo quieres volver a comentar, el libro, bueno, luego, o si Inés lo puede apuntar, estaría guay porque así todo el mundo tiene acceso a esas recomendaciones que nos estáis dando para seguir aprendiendo más sobre pues, la temática, ¿vale? A ver, un momentito. Venga, a ver si ahora sí se puede, chicos. Estoy robando tiempo, perdón. No sé por qué no hemos dejado. No, No funciona, ¿verdad? ahora sí. Sí. Bien. Vale, pues a la tercera ya. Vale, entonces, ¿cuál es el rol de los estados en el cumplimiento del derecho a la alimentación? Bueno, como ya he comentado, 171 países han ratificado la Observación General número 12, que es el del derecho a la alimentación, del PIDESC, lo cual, bueno, pues se supone un éxito a la hora de ejecutar, de desarrollar políticas públicas, ¿no?, nacionales. Varios países han desarrollado e implementado bueno, pues normativas, políticas públicas, programas, pero entonces nos preguntamos por qué siguen aumentando todas las formas de malnutrición que precisamente afectan a la población más vulnerable socioeconómicamente, ¿vale? Y de manera paralela, el rol de los que están cumpliendo los estados, están contribuyendo o permitiendo el acaparamiento de tierra, las violaciones de diversos derechos humanos, permite también la comercialización abusiva de comida basura, ¿vale? Todas estas dos evidencias a mí me llevan a la pregunta de, vale, los estados están satisfaciendo las necesidades de las personas o de las transnacionales. Vale, pasamos de diapositiva. Vale, entonces, bueno, como vemos aquí, las corporaciones agroalimentarias no entienden de justicia alimentaria, sino solo de crecer. Hay una desigualdad increíble en la concentración del poder, del control, de la renta en el sector agroalimentario global, que bueno, pues provoca grandes desigualdades en todos los eslabones de la cadena de alimentación, de suministro, de producción, etc. Según la vía campesina, este sector está dirigido por un oligopolio de agronegocios transnacionales, donde tan solo 3 empresas son propietarias del 70% del sector agroquímico mundial y de las semillas modificadas genéticamente. Esto implica que este oligopolio no solo asfixia a los productores que sí que están llevando a cabo prácticas sostenibles, los asfixia en términos de establecimiento de los precios, sino que también promueve pues el uso de insumos químicos y de pesticidas a un coste muy bajo. Por otra parte, esta industria agroalimentaria global inunda nuestros mercados de alimentos procesados baratos y de baja calidad, lo que aumenta la tasa de obesidad y de sobrepeso, y también altera nuestros hábitos alimentarios socioculturales, sustituyendo bueno, pues unos hábitos por otros, ¿no? Los tradicionales. Nuestra cultura culinaria tradicional la estamos dejando atrás y estamos integrando pues, hábitos globales, ¿vale? Como ya sabéis. Y bueno, y por último, los territorios del norte global, la tasa de inseguridad alimentaria está provocada por la cultura corporativa, como ha mencionado también antes Gloria, y estos sistemas pues tienen un impacto principalmente negativo en grupos sociales más vulnerables socioeconómicamente, ¿no? Lo vemos pues en las trabajadoras y en los trabajadores migrantes, en los campos, también el personal de tiendas de comestibles,
la mano de obra que están trabajando en fábricas del sector agroalimentario, ¿vale? Estas personas están arriesgando sus vidas, bueno, en el contexto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Estaban arriesgando su vida y al mismo tiempo estaban luchando para alimentarse a sí mismos y a sus familias, ¿vale? Entonces están como con ese doble reto, esa doble responsabilidad. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Cómo garantizar el derecho a la alimentación y de crecer al mismo tiempo? Voy a analizarlo esto de manera estructural, ¿vale? Y también desde el paradigma global. Bueno, pues también según mi experiencia que he tenido, es muy importante poner el foco en las demandas de los movimientos sociales y de la sociedad civil, porque al final son ellas a través de organizaciones nacionales, locales, las que reportan a los gobiernos y a las instituciones públicas internacionales las necesidades del campesinado, de las poblaciones locales más vulnerables que necesitan que ese derecho a la alimentación se cumpla. Por ende, las instituciones públicas deben estar al servicio del bien común y no de los intereses corporativos. También es importante valorar el incorporamiento de conocimiento práctico de la gente, no olvidar que ese conocimiento es el que nos ha traído hasta aquí, ¿vale? Y que son quienes verdaderamente pues, conocen el cuidado de los ciclos naturales, ¿vale? Y bueno, también un poco por último, como han comentado mis compañeras Bea y Gloria, mirar de forma crítica y decrecentista el modelo de desarrollo y revalorar la definición de viabilidad. No solo tomarla como en términos de valor económico, sino qué significa viabilidad, ¿no? Poner también en juego la economía de los cuidados, la reproducción y no dejar fuera, o sea, no tener solo en mente la profesión, el trabajo, ¿vale? En cuanto a la viabilidad. Y bueno, también es muy importante construir, crear instrumentos legalmente vinculantes para comprometer a las instituciones públicas a esa transformación, humanización, ¿no? Y de crecer. Y por otra parte, bueno, sí, la siguiente diapositiva. Quería ofrecer un poquillo un espectro algo más práctico. Me imagino que conocéis todas las entidades que están aquí. Me pareció muy importante, pues eso, nombrar algunas, obviamente no son todas, son algunas, de las que defienden el derecho a la alimentación y a la vez lo hacen con un enfoque decrecentista, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, tenemos la revista Soberanía Alimentaria, y también la revista de Nielni, que es un boletín. Nielni, me imagino que sabéis que es el nombre que se le dio a la declaración de Nielni, que es donde se define la soberanía alimentaria. Bueno, también la Vía Campesina, ¿no? Que es el movimiento internacional que defiende la soberanía alimentaria. FIAN International es una organización que está defendiendo en los espacios públicos de alimentación y de agricultura los derechos del campesinado, de la soberanía alimentaria, del derecho a la alimentación. Por otra parte está, bueno, lo tenía que coger en inglés, esta Red Global del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición. Es como un centro de investigación donde hacen publican muchos informes muy interesantes y todos también, bueno, pues con ese enfoque decrecentista. Y luego, por último, está el mecanismo de la sociedad civil, que es el mecanismo que representa en el Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas las demandas del derecho a la alimentación de las poblaciones bajo el enfoque de la soberanía alimentaria, ¿vale? Que también es muy importante, bueno, pues conocerlo. Y luego, siguiente diapositiva ya, última. Por otra parte, bueno, por último ya, bueno, pues cómo abarcar
cómo garantizar el derecho a la alimentación y decreciendo en lo local. Bueno, pues algunas alternativas, iniciativas, ¿no?, que hay de comedores sociales, abastecidos con alimentos agroecológicos, facilitar el acceso a huertos comunitarios, ayuda monetaria para la compra de alimentos, bancos de alimentos a escala local, cestas de productos agroecológicos. Todas estas iniciativas yo creo que también han surgido mucho, han florecido durante la pandemia, ¿no?, que es cuando más hacían falta. Y bueno, también mencionar que todas estas iniciativas digamos que son decrecentistas cuando las consideramos bajo un enfoque de cooperación, ¿vale? Porque, bueno, imagino que cuando se habla de bancos de alimentos, quizás resuene un poco, rechine, ¿no? Entonces, bueno, dejar un poco al lado a las empresas, a las alianzas público-privadas en este tipo de iniciativas, porque muchas veces al final quitan, como que se alejan del objetivo de las iniciativas reales, ¿vale? Y eso es todo. He recopilado algunos informes que me han parecido muy útiles, no sé si queréis que lo ponga aquí, en el chat, ¿vale? Sí, genial, Lucía. Pues muchísimas gracias a todas porque habéis sido maravillosamente escrupulosas con los tiempos. Eso es lo primero que tenemos que decir. Si Lucía nos va poniendo por ahí los informes ya, genial. Y no sé si podemos empezar a abrir el debate, si hay gente que tiene algunas reflexiones o quiere trasladar algunas preguntas a las compañeras, pues es el momento. Nosotras nos quedamos con ganas de más y tenía la sensación, bueno, que podríamos estar una jornada completa, no todo el tiempo seguido para estar aquí sentados, pero con muchas ganas de seguir escuchando. ¿Alguien se anima a comentar alguna cosa? Por aquí nos dicen que muy interesante, pero gente que se tiene que marchar. Vale. Bueno, es Lucía, nos va dando también así sus aportaciones. ¿Vale? Yo, a ver, yo creo que si nadie se lanza, nosotras hemos ido como recopilando algunas cosillas que bueno, yo creo que quizás es el momento de que nos contéis un poquito más esas cosas que teníamos previstas, de las experiencias más prácticas que teníais desde los propios colectivos. Bueno, Gloria, las habéis mencionado ambas, ¿no? Un poco los comedores sociales o incluso Gloria también todo lo que están haciendo de Cercala, pero a lo mejor darnos algún ejemplo más concreto, porque era un poco algo que teníamos ahí, pero que con todo lo que tenéis que contar no nos da tiempo a abarcar. Entonces, por si queréis ir Bea o Gloria, Bea o Lucía, o la misma Gloria primero, comenzar contando algunas cosas más prácticas, podría ser interesante. Sí, si queréis podemos comentar, ¿no?, un proyecto concreto que estamos ejecutando ahora relacionado con alimentación escolar. Que, bueno, pues estamos poniendo llevamos ya desde el 2021 con un programa para promover la transformación de los comedores escolares hacia modelos más saludables y más sostenibles. Y es un proyecto que nos financia en parte la Fundación Daniel y Nina Carasso y bueno, la Dirección General de Agricultura y Ganadería y FELCODE también nos está financiando una parte. Y lo que estamos haciendo, bueno, es trabajar, primero, bueno, hemos diagnosticado la situación porque, bueno, no había que conocerla en profundidad, ¿no? Entender cómo funciona el sistema
alimentario escolar en Extremadura, las normativas, las reglamentaciones, etcétera, el modelo productivo ecológico, qué potencialidad podría tener para abastecer este sector. Y hemos diseñado, ¿no?, también una guía de alimentación saludable y sostenible, que mira, esa la podemos compartir también, ¿no?, con todas vosotras. Que además está calentita, ¿verdad? Casi está recién editada. Y estamos también elaborando una herramienta de impacto ambiental para poder medir, ¿no?, o sea, para poder acompañar en las transformaciones que se vayan impulsando desde los colegios con los diferentes modelos de gestión, porque hay distintos modelos de gestión de comedor escolar aquí en Extremadura, pues que puedan ir tomando sus decisiones de cambio, porque eso son transiciones, esto no es de un día para otro lo cambio todo, sino que es un proceso, pero que nos parecía que era interesante que pudieran tener una herramienta en la que puedan tomar esas decisiones sabiendo el cambio, lo que está suponiendo, ¿no?, a nivel de impacto ambiental. Estamos todavía trabajando en ella en colaboración con la Universidad de Extremadura. Y bueno, tenemos también unos proyectos piloto ahora empezando a funcionar para ya incorporar cambios en el menú escolar, tanto a nivel de composición como a nivel de procedencia de los alimentos, de proximidad y de producción ecológica, en varios colegios de Cáceres. Vamos a hacer un informe también de viabilidad económica de estos modelos y un informe de impacto territorial de cómo cómo relocalizar el sistema alimentario escolar, porque está totalmente externalizado, o sea, prácticamente 8.000 comensales a diario en colegios públicos está comiendo comida precocinada, elaborada a lo mejor un mes antes, guardada, conservada y entregada una vez a la semana en el centro escolar. O sea, inaceptable, absolutamente inaceptable, ¿no? Y lo que queremos es poner de manifiesto, con un poco con vocación de incidencia política también, cómo el apoyar y el impulsar estas transformaciones puede repercutir en el desarrollo económico de la región, ¿no? El relocalizar todo el modelo, que es lo que va a hacer que sea más sostenible a nivel, ¿no?, de impacto ambiental, va a tener también repercusiones a nivel de desarrollo económico. O sea, ¿no?, desarrollar la cadena alimentaria escolar regional nos parece que sería fundamental y que podría ser una oportunidad económica muy interesante, porque mueve mucho dinero al año. Es un mercado cautivo, es un mercado que existe, no hay que crear un mercado aparte, existe, todos esos niños comen a diario, ¿no?, en el comedor escolar, y creemos que tiene mucho sentido que se provea desde la propia región. Y bueno, Lucía os cuenta también más cosas que estamos haciendo, ¿no?, a nivel de plan de comunicación. Hemos generado ahí recursos interesantes. Sí, tenemos un vídeo, bueno, lo podemos pasar ahora lo paso por el chat, el vídeo promocional. Estamos ahora movilizando también a algunos agentes para hacer otros vídeos, entrevistas, cuál ha sido, bueno, pues su visión, su evolución también dentro del proyecto, porque tenemos una alianza. Hay algunas entidades aquí, Fundación Ataval pertenece a la alianza. Y bueno, en esa alianza, pues una alianza multisectorial, está compuesta por diversos agentes que están todos involucrados en el sistema alimentario escolar. Y bueno, aparte en el plan de comunicación vamos a lanzar ahora la página web, que va a quedar muy chula, así que cuando la lancemos os los vamos a pasar, ¿vale? Y ¿qué más? Yo creo que un poco eso, ¿no? Sí, que eso, que un poco el punto fuerte, ¿no?, del trabajo que estamos planteando es trabajarlo desde un enfoque de abajo arriba, lo que ha comentado Lucía. Hemos articulado lo que es todo el ecosistema, ¿no?, de la alimentación escolar en Extremadura, y hemos constituido un grupo, una alianza por la alimentación saludable y sostenible,
que incorpora tanto, pues eso, a AMPAs, a colegios, a agentes de la administración, a productores, a ONGs, ayuntamientos, estamos involucrando más para poder juntos, tenemos una estrategia alimentaria que también la vamos a compartir, para juntos poder diseñar soluciones, ¿no?, a los retos, ¿no?, ¿no?, a los que se enfrenta la transformación de la alimentación escolar. Bueno, pues eso, de una manera, pues eso, con una visión más multidimensional, ¿no?, con las visiones desde todos los agentes. Bueno, se acaba de incorporar a la alianza también un grupo de investigadores que se llama Alimenta, que son investigadores que están trabajando en el tema de la alimentación saludable y sostenible, y bueno, van a de alguna manera darle más rigor a las propuestas de cambio de menú que estamos proponiendo, y bueno, y esperamos que esto pueda tener, la idea es que eso, que ese ecosistema le puede dar garantías de sostenibilidad en el tiempo, ¿no?, al proceso. Y por lo tanto, y bueno, Víctor, ya ¿no?, desde Atabal estáis ya dentro de la alianza, pero que estáis invitadas, ¿no?, si estáis vinculadas de alguna manera. Hombre, el ámbito de la educación es fundamental para, ¿no?, promover el cambio de hábitos alimentarios. Esa es una parte ahí a incorporar en el proyecto, la verdad. Y bueno, que hay muchas, es que tiene tantos ejes el tema alimentario para trabajar, en el que tiene cabida un montón de agentes, ¿no?, con diferentes funcionalidades. Y bueno, estamos intentando también un poco experimentar, ¿no?, con estos modelos, ¿no?, de ecosistemas de innovación ciudadana para, bueno, a ver si de verdad, a veces, ¿no?, intentar hacer cambiar a las administraciones para que, pues eso, cambiaran unos pliegos de licitación. Es muy complicado. Desde luego, si lo hicieran, el impacto que alcanzarían sería mucho mayor, ¿no?, que el que podemos hacer nosotros aquí pico pala, pero bueno, el animar y dar herramientas a los propios colegios y a las propias AMPAs para que ellos, ¿no?, ejerzan la soberanía alimentaria y decidan cómo quieren que coman sus niños, pues es una posibilidad que en Extremadura existe. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Interesante, la verdad. Qué bien. Yo no sé si quieres responder a eso que te preguntaba o nos lanzamos a hacerte más consultas, o sea, más preguntas, porque es que a mí yo me quedaría ya solo con las preguntas toda la tarde planteándome un montón de cosas ahí que habéis dicho súper interesantes que hemos recogido. No sé, o sea, tú decides, porque si no te lanzamos otra pregunta, reflexión. Mira, pues sí que quizás os iba a compartir, o sea, no tanto como que hacemos en un proyecto concreto, ¿vale? Pero sí que había utilizado 8 verbos, que hubo un proyecto muy chulo en el proyecto de Muda al Mundo, que también se hicieron alianzas con Mugar y con otra gente, ¿no? Y que se vio ahí 8 verbos para conjugar la acción, se llamaba. Y entonces he recuperado como esos 8 verbos también para ponerlos en este sentido, ¿no? Entonces, el primero era el de visibilizar, y entonces yo creo que como Cala intentamos visibilizar la dominación, la manipulación, los ejes de opresión, las crisis y la interrelación de la crisis con nosotras con las crisis, los cuidados, todo eso. El segundo verbo es el de reconocer que somos vulnerables, reconocer que somos interdependientes, que somos ecodependientes, y reconocerlo así de verdad. Y también reconocer que somos pequeñas, ¿vale? En ese sentido también muchas veces no nos podemos cargar con el peso del cambio del mundo, porque también somos unas personas más dentro de todo un sistema, ¿no? Y entonces muchas veces esa autoexplotación que se dan algunas veces en los ámbitos de movimientos sociales, como que pues está bien reconocer esa parte de vulnerabilidad y de a lo que llegamos, ¿no? El otro verbo era revalorizar. Entonces yo creo que ahí revalorizar lo comunitario, revalorizar pues lo que hablábamos del valor de la suficiencia, lo que realmente queremos en la vida,
los aprendizajes que tenemos, ¿no? Pues de las mayores y los mayores. Hemos hecho pues proyectos en los que tanto jóvenes se juntan en los hogares de mayores con personas mayores que necesitan y cómo lo cubrían en su juventud, o hemos hecho como muchas cosas así, pues de mercados de trueque o de otras cosas para revalorizar todos esos aprendizajes y esa sabiduría pues que tiene mucha gente. El otro verbo es cuestionar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo sí que estoy mucho en qué son los problemas individuales y qué son problemas colectivos derivados del sistema. Estamos en una sociedad como que cada vez hay más gente con ansiedad, con depresión. Hablaban las compas, ¿no? Que trabajan en educación secundaria, por ejemplo, de bueno, pues la cantidad de problemas psicológicos, ¿no? Que tienen chavales y chavalas, ¿no? Y ahí yo creo que nos tenemos que cuestionar. Son problemas individuales, que hay cosas colectivas que es el sistema que está produciendo. Entonces, si atajamos los problemas a nivel individual y yo me tengo que curar mi ansiedad con pastillas para dormir, estamos malitos porque se están atajando problemas que son derivados de este sistema a nivel individual. Y yo creo que eso hay que cuestionarlo. Hay una cosa que me gustó mucho, una frase que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Isabel... no me acuerdo, bueno, ya me acordaré quién la hice, pero habla de las disyuntivas asesinas. Además el nombre es así como chichín, muy... Y las disyuntivas asesinas son aquellas veces que te dan a elegir cosas que solo por elegir ya entras en el sistema. Es decir, ¿le compramos gas a Qatar o apoyamos a Rusia? No, perdona, hay otras posibilidades y solamente entrar en tu cabeza en pensar en esas posibilidades ya hemos entrado en donde no queremos. O yo qué sé, o si decrecemos volvemos a las cavernas. No, no estamos hablando. Entonces, el mundo está lleno de esas disyuntivas en las que nos van llevando por su sitio y yo creo que aprender a cuestionarlas es importante. A decir, no me manipules y no me des esa sensación de elegir cuando no estoy eligiendo, cuando el solo hecho de elegir me hace meterme donde no quiero estar, ¿no? Y ahí también cuestionar, bueno, lo que hablábamos de los cambios sin confrontación. Creo que es difícil cambio sin confrontación, porque un cambio que estemos hablando de estructura de poder, pues quienes tienen el poder no lo van a dejar tan fácilmente, entiendo, ¿sabes? No van a decir, bueno, venga, vale, pues sí, hacemos, yo creo que no va a ser así, y que tenemos que aprender a confrontar, pues hay muchas experiencias, por ejemplo, bueno, yo conozco más en Latinoamérica, de las que tenemos que aprender muchísimo, de cómo desde la no violencia se pueden cambiar y se pueden defender las cosas con una lucha muy intensa, pero que no nos lleven por donde no queremos estar. El quinto, ya me quedan nada más que ahí, sería el de educarnos, ¿no? Desde la perspectiva intergeneracional también, desde a vivir de otra forma, es la que decía más antes de vivir en grupo, de gestionar los conflictos de otra manera. Hay otro punto que es el de denunciar. Tenemos que denunciar las situaciones en las que, bueno, en las que se está ejerciendo violencia, tenemos que denunciar, bueno, interconectando, escuchando, sin apropiarnos de discursos, pero tenemos que denunciar aquellas cosas en las que vemos la violencia. Y el séptimo y el octavo, el séptimo sí que es buscar y crear, lo que decíamos antes, hay que crear alternativas, hay que crear cosas, y el otro también es autogestionarnos y participar. Yo había dicho, como lo había visto en qué cosas hacemos en el CALA y también qué cosas no hacemos, porque también está bien autocriticarse, ¿no? Y justo además, como el otro día teníamos asamblea, pues quizás no hacemos más cosas sin proyectos financiados. Y quizás deberíamos ir tendiendo a ser más movimiento social, a ser una organización que fundamentalmente hace cosas financiadas. Lo hacemos, ¿no? En nuestras alianzas, en nuestras militancias, pero sí que, bueno, pues yo creo que hay que explorar ahí con creatividad muchas más cosas que nos saquen de ahí. Y por otro lado, que también lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, por los tiempos no nos dan, es hacernos más, no me gusta mucho pero hacernos más comunidad que cubra las necesidades del propio grupo. Hacernos más comunidades de cuidado en las que, bueno, pues yo qué sé, pues si hay gente que tiene huerta, pues podamos, o sea, tenemos un grupo de consumo, pero no es esa cosa de plantearnos en colectivo también las cosas fuera del salario que hablaba antes.
y cosas que no hacemos y hemos decidido no hacer, y ya sí me estoy pasando de tiempo aquí ya como una vía, sí que es, yo creo que tenemos que, o por lo menos nosotros no recibimos dinero de entidades bancarias, no recibimos dinero de aquellas personas en las que creemos que entidades que destruyen, y además nos parece fundamental. Y llevamos 22 años y se puede. Quiero decir, se puede hacer muchas cosas sin aceptar dinero de aquellas entidades y organizaciones que, bueno, pues que destruyen la vida. Y yo creo que eso sí que no lo hacemos y no lo queremos hacer. Y también no queremos crecer por crecer, cogiendo el decrecimiento, ¿no? Hay veces que es mejor decir que no a ciertas propuestas a seguir haciendo sin pararse a pensar. Y ya. También no hacemos más cosas que deberíamos hacer, ¿eh? Pero esas dos me parecían importantes sin nada. Qué interesante todo. Cuántas cosas, cuántas lecciones y aprendizaje, la verdad. A ver, por aquí quieren decir alguna cosita más. Vale, Daisy se tiene que retirar. Yo me quedo con mucha pena de no tener mucho más debate, porque soy una motivada, como sabéis, y me encanta, y me encantaría compartir con vosotras muchas cosas que reflexionar y todo. Es verdad que estamos llegando al final, son -10, y nos gusta ahí también intentar, una de las cosas que nosotras intentamos hacer desde SOGIVA, INFIDES y Extremadura Entiende, que es quienes llevan este proyecto, nos hemos mirado mucho esto de los tiempos para cuidarnos, para gestionar los cuidados bien y autocuidarnos mucho y cuidar a las demás. Así que, bueno, pues vamos a ir como terminando. Hemos apuntado un montonazo de cosas, es verdad que la píldora está grabada, pero hemos apuntado un montonazo de cosas súper interesantes que ibais contando, que no nos daría tiempo, Inés, a repasar. Yo no sé si quieres rescatar alguna cosa. A mí hay algo súper chulo que se me está viniendo a la cabeza todo el tiempo, que ha comentado Bea, que era lo de plantearnos la ciudad como la periferia de lo rural. Me ha encantado eso, es como porque en lo rural está el centro de todo lo que necesitamos y de los recursos, ¿no? Y bueno, un montón de ideas, eso de verdad plantearnos lo que necesitamos como verdaderamente necesario y que no nos engañe el sistema y, como decía Gloria, nos haga todo el rato desear cosas que realmente no necesitamos. Y por ahí, desde luego, están las claves como para empezar a cuestionarse esos privilegios, renunciar mejor a esos privilegios, ya los tenemos clarísimos, y renunciar a ellos y empezar a decrecer de verdad en nuestro día a día, ¿no? Que creo que lo estamos haciendo todas y todos los que estamos aquí de una u otra manera, pero que siempre hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo. Inés, no sé si tú quieres añadir alguna cosa más. Sí, bueno, es que Marina dice que hemos ido apuntando algunas cosillas y son 7 páginas. Ostras, eso no lo ¿Sabes? sabía. Así que... Vamos, que hemos transcrito la píldora. Así que, bueno, nada, a mí me ha parecido todo súper interesante. También hemos apuntado un montón de cosas y bueno, la píldora la subiremos también después. Sí que recordaros también que queríamos recordaros ahí también unas cosillas que, bueno, por una parte, cuando terminemos el proceso participativo en el que están participando también Sandra, en el que está participando Lucía, está bastante vinculado también con esta charla, porque, bueno, trabajamos los cuidados, trabajamos la sostenibilidad, entonces os pasaremos también este documento final de propuestas cuando lo tengamos finalizado. Por otra parte, también comentaros que que las píldoras formativas que se van a desarrollar a finales de mayo y durante todo el mes de junio también están todas muy vinculadas, pero sobre todo la de economía feminista y la que va a hacer precisamente Daisy, que se tenía que marchar sobre estrategias de resistencia ante las empresas transnacionales. Súper interesante, además, ayer lo estuvimos hablando y estuvimos preparando ahí un poco cómo íbamos a estructurarlo y demás, y fue súper interesante escucharlas y
y súper interesantes hablar con ellas, la verdad. Y por último... Perdón. Sí. Sí, yo creo que complementan un montón lo que acabamos de ver. Para mí es como el marco teórico general de la situación que estaba un poco, ha empezado a contar Gloria, que nos ha llevado también a como la agroecología y cómo cuidar el terreno, el territorio y tal, que es lo que han contado Bea y Lucía. La parte de la crisis de los cuidados que se afronta desde la economía feminista, que también estaba anunciando Gloria, y que en eso no hemos entrado. Entraríamos en la píldora de la economía feminista y el tema de las transnacionales, cómo luchar contra ellas, que es lo que faltaría también un poco por cerrar todas estas temáticas que se han abierto aquí esta tarde, ¿no? Entonces es interesante, si pudieses estar sería genial. O animar a gente. Perdón, Inés.